Preparar unos deliciosos espagueti es realmente coser y cantar. Primero vamos a ir a por la salsa. En una sartén que sea bien amplia echamos un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego muy fuerte. Cuando esté caliente agregamos unas pechugas de pollo cortadas en cubos de tamaño de bocado. Estas pechugas ya están previamente salpimentadas. Vamos a dejar que se cocinen en este aceite y que lo hagan completamente, pero sin pasarnos de cocción, que si no, quedarán más secas que una zapatilla. Así que pasados tan solo 3 o 4 minutos, ya que estas pechugas están cortadas en pedazos pequeños y se cocinan bastante rápido, le vamos a dar la vuelta a cada trozo del pollo. Porque vamos a cocinar la otra cara, otros 3 o 4 minutos más. Hecho esto, con la pechuga totalmente cocinada, la vamos a retirar de la sartén, manteniendo aquí todos los jugos que hayan soltado y el aceite que haya sobrado. Y vamos a reservar el pollo en un plato. Devolvemos la sartén al fuego y ponemos este a temperatura más baja, a temperatura media. En esta misma sartén, junto a los restos que hayan quedado de cocinar el pollo, vamos a preparar la salsa Alfredo. Agregamos unos dientes de ajo y los removemos ligeramente con una cuchara para que queden bien distribuidos por la sartén. Lo que queremos ahora de ellos es que se tuesten ligeramente y que aromaticen el aceite con esa fragancia única que contiene el ajo. Cuando comiencen a cocinarse, comiencen a tornarse de un color marrón dorado, no más porque el ajo se quema con muchísima facilidad, vamos a agregar una cucharada de harina. Mezclamos con una varilla para integrar esta harina en el aceite, mientras dejamos que se tueste, para que pierda su sabor a crudo. Con dejarlo unos 45 segundos debería ser más que suficiente, siempre a fuego moderado. Lo que pretendemos es que la harina coja cierto regusto a tostado y hacer que pierda ese sabor a crudo, que es un gusto que no es precisamente agradable al paladar. Es el turno de agregar leche y lo vamos a hacer en 2 tandas. Las cantidades, como siempre, las tienes al final del vídeo. Pero si tenemos 500 mililitros de leche, de momento vamos a echar unos 200 o unos 250 mililitros. Volvemos a mezclar con la varilla, que esta leche se integre con la mezcla de aceite y harina tostada que acabamos de preparar. Para que se integre correctamente, mejor si la leche está caliente, pero en caso contrario mínimo que esté a temperatura ambiente, nunca a 5 grados de la nevera. De hecho, cuanto más caliente esté, más fácil se va a integrar. Removemos continuamente y cuando obtengamos una especie de salsa algo densa aún, agregamos el resto de la leche. Volvemos a mezclar nuevamente. Hasta ahora sí obtener una deliciosa salsa bechamel. Una salsa bechamel algo densa, pero mejor para estos espagueti. Así absorberán después mejor la salsa y nos quedarán más cremosos. Y ya para terminar de convertirla en una deliciosa salsa de queso, agregamos el propio queso rallado y una cucharadita de nuez moscada, que le va a dar un toque fetén. El queso, el que más te guste, pero mejor un queso viejo con sabor. Y sal no agregamos, pues el mismo queso ya tiene bastante, y además los espagueti también irán bien sabrosos de sal. Mezclamos en esta ocasión simplemente para integrar estos nuevos ingredientes. Y dejamos cocinar nuestra salsa Alfredo a fuego muy suave, casi al mínimo unos 15 minutos más. Durante este proceso, no olvides remover de vez en cuando, para asegurarnos que no se agarre al fondo. Arruinaría tan suculenta salsa y sería una ruina tal pérdida. Una alternativa para esta salsa: puedes sellar el pollo como hemos visto al principio. Después agregas el ajo con el aceite y lo doras. Hasta aquí todo igual. Pero en vez de agregar harina y leche, puedes agregar directamente nata para cocinar o crema de leche. Y el queso. Tiene más calorías, pero también es cierto que es aún más fácil de hacer y más rápido. A mí me gusta más la versión que estamos preparando aquí. Mientras esta salsa termina de cocinarse, hacemos lo propio con los espaguetis. En abundante agua hirviendo, vamos a poner un puñadito de sal.
Los espaguetis solo van a absorber una pequeña cantidad de esta sal. Y ahora agregamos la pasta. Vamos a dejar que se vayan reblandeciendo a acción del calor y que estos espaguetis se vayan introduciendo solos en el agua. Cuando ya estén sumergidos casi en su totalidad, será el momento en el que los iremos removiendo, para asegurarnos que queden bien inmersos en el agua. A partir de ahora, unos 10 o 12 minutos de cocción, removiendo con cierta frecuencia, para que al igual que la salsa, no se peguen al fondo de la cazuela. Existe otro viejo truco, que consiste en echar un poco de aceite aquí. Yo no lo recomiendo, pues el aceite hace función lubricante, a todos los efectos. Después la salsa resbalará de la pasta y los espaguetis no absorberán adecuadamente nuestra salsa Alfredo. Cuando ya estén cocinados al dente, los vamos a agregar directamente sobre la salsa Alfredo. Y lo vamos a hacer escurriéndolos de su agua de cocción, pero no del todo, que contengan algo de este sustancioso caldo de pasta, que al final también se va a integrar con la salsa, dándole ya el toque definitivo. Y para rematar esto, incorporamos el pollo que habíamos cocinado al principio, junto con los jugos que haya soltado durante el reposo. Y un puñadito de perejil fresco. Ya no queda más que mezclar, sin retirar en ningún momento el calor del fuego. Que la salsa esté bien caliente para que la pasta la absorba bien. Y por supuesto, el momento más importante y esperado. Emplatar, servir inmediatamente, que este plato no espera. Así que todos a la mesa. Maravillosos. Tengo que reconocer que yo no soy mucho de pasta. Me gusta, pero no me entusiasma. Pero este es un plato recurrente. En mi casa lo hago con mucha frecuencia porque está de escándalo. Además, el pollo que contiene le aporta el toque proteico que le falta a la pasta, junto con el queso. Y hablando de quesos, podríamos utilizar diferentes tipos de quesos. Queso manchego, que es el tipo que he usado yo, parmesano, queso curado, fuerte, con sabor, queso azul. Podríamos utilizar queso cheddar, que además le va a dar un color muy interesante. Podríamos utilizar queso de oveja, de cabra, que le va a dar otro toque muy interesante. En fin, que esta es la magia de la cocina. Que cada uno lo puede adaptar a la receta a su manera. Y al final los ingredientes son los mismos. Espero que te haya gustado. Si es así, dedito arriba. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina.